Son la 1 de la tarde con 31 minutos. Saludo con mucho gusto. Le agradezco infinitamente además a la maestra de muchas generaciones de periodistas, la maestra que además ha impulsado el desarrollo, sobre todo de los medios de comunicación, que ha sido una voz crítica, que ha tenido también una presencia heredada, aprendida en la familia, con don Antonio Sáenz de Miera, que en paz descanse, y que con la familia, con su familia también, sus hermanos, han podido consolidar lo que hoy es precisamente el Club de Periodistas de México AC, y me refiero precisamente, y le agradezco infinitamente a la maestra Celeste Sáenz de Miera, que allá en la Ciudad de México nos hace favor de tomarnos la llamada. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro querido, ahora ya en Jalapa con nuestros compañeros. ¡Qué maravilla, maestra! ¡Qué maravilla! Y además, haciendo un trabajo muy importante. Hoy es Día de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión. Hay un comunicado y una carta abierta que además usted ha dirigido, y lo decíamos hoy en la mañana, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, al diputado, a la diputada, presidenta, por cierto, de queretana, Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva, al senador Pablo Escudero Morales, que es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y al licenciado Luis Raúl García Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre esta urgente de que se proteja el trabajo de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos, maestra. Efectivamente, maestro querido, nos damos cuenta de todo lo que sucede, cada vez nos sorprendemos más, tal parece que fuera infinita la capacidad de asombro, y así debe de ser, no que se nos acabe la capacidad de asombro, pero sí duele, y parece que pasa todo y no pasa nada, porque decimos nos indignamos, ya basta, pero el ya basta no basta. Los desplegados tampoco bastan. Para proteger a los periodistas mexicanos y a sus medios hace falta muchísimo más, queridos amigos. De entrada, justicia, una verdadera justicia, el que no haya la impunidad ramplante que hay, una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la PGR, pero de a de veras. Debe de legislar, porque también ahí está el compromiso de los legisladores, que dejan unos huecos y que no se legisla realmente para que se apliquen las cosas, para que no haya duda en la aplicación de la ley, para que se atraigan de oficio todos los casos de su competencia. No puede ser que la facultad de atracción se ejerza según el estado de ánimo del fiscal en turno de la FEADIO. Y así se engorda la corrupción a la vista indolente de autoridades y Congreso. Maestra, tenemos que hacer algo. Sí, claro, maestra. Me comentaban a mí algunos colegas y compañeros periodistas, en el caso de Querétaro específicamente, usted conoce la realidad nacional en lo que pasó recientemente allá en el estado, obviamente, de Sinaloa, con Javier Valdés, en Chihuahua, en fin, en Michoacán, ocurre todos los días, y algunos dicen, no necesitan los periodistas una ley de protección a los periodistas, esto está consagrado ya en una ley laboral. ¿Eso es cierto, maestra Celeste Sáenz? Maestro querido, yo creo que hace falta todo, pero que todo sea real, porque se aplica la ley laboral, no se aplica. Por otro lado, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Legislativo recursos para el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que subsiste con remanentes de años pasados. Ese es un logro de muchos periodistas. El que opere de excelencia o no, vamos en el camino y no hay que soltar. Es un logro que ha costado mucho dolor. Igual el logro laboral, o sea, no porque haya uno, no puede haber otro. Aquí el chiste es que se aplique. Igual la FEADLE, existe la fiscalía, pero se aplica, no se aplica. Claro. Entonces, aquí es que no es que se desaparezcan las instituciones. Lo que tiene que hacer es desaparecerse a quien manejan mal las instituciones, removerlos y que tengan una conciencia por el no hacer su trabajo como se debe de hacer. Maestra, dice en este párrafo que leo y que tengo aquí en esta carta abierta que, como ya decíamos, dirige usted al presidente de la República, consideramos que si bien es necesario fortalecer el funcionamiento de las actuales instituciones responsables de investigar y proteger a los periodistas y medios de comunicación, también es indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionales de la información. ¿Por qué no dirigió esta misiva también a los gobernadores de los estados, maestra?
Por supuesto que aquí lo más, digamos, fácil es que si se quiere y decide tomar algo de veras, Sí, tiene que hacer en contexto federal. sí. Obviamente después que en los diferentes estados se amarrara, por decirlo de alguna manera. Pero Sí, aquí sí. esto debe de ser federal, porque aquí hay otra cuestión. Sí. Se dice que hay fiscalías en los estados, pero ¿qué va a pasar cuando los propios periodistas son atacados en un estado y no tienen confianza en las autoridades de ese estado? Sí, claro. Entonces aquí nosotros también estamos proponiendo, y en esas mesas de trabajo que usted, querido maestro, como parte fundamental del Club de Periodistas en el estado de Querétaro, nos va a hacer favor de acompañarnos. Sí, maestra, claro. Reuniones de trabajo en los cuales nos demos cuenta que la misma fiscalía no puede operar como está, porque hay corrupción inoculada, no es fácil erradicarla, hay muchos intereses. Entonces las fiscalías de lo que sería la FEADLE deben de ser rotativas. Por ejemplo, quien esté en un estado Sí. no puede tener los propios intereses ahí, debe de haber un mecanismo diferente para que se tenga la certeza en la autoridad, para que la autoridad no tenga los huecos del queso gruyere para escabullir, Sí, sí. para que los ciudadanos confíen, para que los periodistas, que son la multiplicación de las voces de los ciudadanos, tengan manera y facultad de ejercer bien su trabajo. ¿Cuántas de las cosas de las que nos hemos enterado, de las corrupciones, se han desentrañado por plumas valientes de los periodistas? Sí, así es. La así inmensa es. mayoría. Así es. No nos estaríamos enterados de tantas cosas. Es fundamental para el interés social el que eso suceda, el gobierno actúe, tengamos una disciplina de cómo disminuir riesgos que se derivan del trabajo. Eso Sí. entre nosotros, en cadenas de comunicación interna, con protocolos de autoprotección, de solidaridad y de réplica de los temas incómodos que hayan sido objeto de ataques de compañeros, tanto que estén amenazados o que tengan información de riesgo. Así es. Saber cómo dar a conocer esa información. Por otra parte, también los empresarios de la información tienen el deber de proteger a los periodistas de diferentes maneras, cumpliendo con estándares laborales, de seguridad social, contratar seguros jurídicos, porque ahora se vale y la moda es supuestamente se va judicializando la libertad de expresión, se sofistica. Entonces hay que contratar seguros jurídicos, no solamente de vida, que también hay que hacerlo, así como el pago de bonos cuando lleven a cabo misiones de alto riesgo, que sabemos que hay regiones en el país donde es mucho más complicado, pero sin embargo, la labor del periodista verdadero es un compromiso absoluto con la sociedad. Así que un periodista tampoco debe ser visto y tratado como un mero maquilador de noticias. Se debe respetar su libertad de conciencia, de tal manera que haya un margen de respeto bien delimitado entre la línea editorial, pero también en el derecho del periodista o el comunicador a ejercer la mencionada libertad de conciencia. Aquí garantizar los derechos de los periodistas, maestro. Así es, maestra. Aurelio, querido, así es, maestra. No sabe cómo le agradezco. Resguardar sin más los derechos de los mexicanos a conocer la verdad. Maestra, no sabe cómo le agradezco y le aprecio esos comentarios y estas reflexiones. Yo le quisiera pedir que estuviéramos en contacto y en comunicación permanente a través de esta plataforma digital, a través de esta señal de radio, de televisión en el estado de Querétaro, para que podamos saber justamente lo que se está planteando a través del Club de Periodistas de México, AC, no solamente el día de hoy, Día de la Libertad de Expresión, sino todos los días, mi querida maestra querida Celeste Sáenz de Miera. Maestro, le agradezco y por supuesto, y un abrazo y felicidades porque usted es un ejemplo de esa manera de ejercer el periodismo de forma plural, de escuchar las voces de todos, pero también de ese riesgo que se tiene al dar voz a quienes no tienen voz. Le agradezco enormemente. El agradecido soy yo, maestra. Muchas gracias, buenas tardes y saludos allá en Jalapa, Veracruz. Gracias, maestro querido. Gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias.
va a circular la bicicleta será un color de adoquín distinto. Y eso es lo que va a distinguir a una de otra, sin que sea confinada. Con movilidad metropolitana, jalamos parejo. Municipio de Querétaro.